La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. Eteiza es una empresa que ganó una licitación pública a un concurso que realizó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para llevar a cabo un plan de manejo integral de residuos sólidos de la República de Guatemala. Ese es lo que venimos a hacer a los municipios como Santa Cruz del Quiché. Hoy se van a visitar otros 10 municipios, entre ellos Chimaltenango, Jutiapa, Escuintla, Huehuetenango, Quetzaltenango, Santa Cruz del Quiché, San Pedro Carchá, Morales, Flores y la propia capital de Guatemala. Ahí es donde se va a desarrollar este estudio de generación y caracterización de basura, que al analizar esos 10 municipios se permitirá ayudar a que esa información sea considerada válida estadísticamente para conocer el problema del manejo de los residuos sólidos en toda la República, junto con otra información adicional que se va a obtener de otros 30 municipios que va a seleccionar aún el Ministerio de Ambiente, y más la información secundaria que se dice se va a obtener en todo el país con todos los actores y sectores involucrados en el manejo de los residuos y desechos sólidos. Ese es el trabajo que venimos a hacer un diagnóstico para pensar en alternativas de solución y después en propuestas de solución que el gobierno de la República de Guatemala deberá convertir en su plan nacional de cómo va a continuar en adelante abordando la solución de los problemas que genera los residuos sólidos. Que la población participe, y para que se haga el estudio que se denomina de generación, se va a ir a tocar a las puertas de las casas para que la gente, una vez sensibilizada por la autoridad municipal, nos entregue su basura. Nosotros le daremos otra bolsa vacía y así durante 8 días seguidos se va a estar recogiendo la basura solamente para el estudio. Se va a recoger la basura, entonces es que se puede determinar cuál es la generación per cápita. Esto es cuánta basura genera cada uno de los pobladores de esta capital. Y también es que se va a poder encontrar cuál es el tipo de basura que se está generando. Entonces, de acuerdo a las normas internacionales existentes, son 8 días los que se va a estar haciendo ese estudio. Ojalá la gente nos apoye, ¿no? Para que los datos sean muy buenos, ¿no? La municipalidad, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, pues a partir del día martes, estará visitando algunos hogares para pedir su apoyo en respecto de solicitarles la basura respectiva que cada hogar genera. Esto es para hacer una evaluación del tipo, se le llama una caracterización de la basura que nosotros generamos acá en Santa Cruz del Quiché. Por lo tanto, para los hogares que así sean seleccionados, pues les pedimos su total colaboración para que ese análisis que vayamos a hacer pues nos sea bastante efectivo posteriormente. ¿Este análisis se estará llevando a través de qué empresa consultora? La empresa consultora se llama Eteiza. Déjenme contarles que este tipo de eventos se está haciendo a nivel nacional, no solo en Santa Cruz del Quiché, sino a nivel de Guatemala, para conocer con respecto al medio ambiente cómo poder manejar adecuadamente la basura. Los hogares que serán seleccionados, pues comúnmente irán totalmente identificar a las personas quienes los visiten. Es correcto, van a ser unas compañeras de trabajo las que van a estar visitando los hogares y van a estar debidamente identificados con el carnet que les corresponde como trabajadores de la municipalidad. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.